Bienvenidos a este espacio en el que vamos a profundizar juntos en el enigmático poder del silencio, la meditación y, sobre todo, esa sorprendente vacuidad que muchos han llamado el lenguaje del alma. Quiero agradecerte por estar aquí. Si esta experiencia resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para que sigamos descubriendo estos misterios y compartiendo herramientas que transformen nuestro día a día. En este viaje, la manera en la que escuchamos el silencio y nos adentramos en la meditación se convierten en un acto sagrado, un portal hacia una comprensión más íntima de nuestro ser. Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han encontrado en la quietud y en la contemplación la clave para acceder a dimensiones profundas del espíritu humano, revelando en cada instante la esencia pura que se encuentra más allá de las palabras. Hoy, al explorar este fenómeno tan sutil y poderoso, te invito a considerar que el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino la presencia vibrante de un conocimiento inefable. En cada pausa, en cada instante en que dejamos de lado el bullicio externo, abrimos la puerta a un universo interno en el cual las emociones, pensamientos y sentidos se integran en una danza armoniosa, mostrándonos la belleza de una existencia que no se mide en ruidos ni agitación, sino en la quietud que da paso a la iluminación. Muchos han hablado de la meditación como una práctica de relajación o como una técnica para alcanzar la paz interior, pero al adentrarnos en el lenguaje del alma descubriremos que se trata de alinear nuestras energías, de encontrar el pulso ancestral que reside dentro de cada latido, y de reconocer que la vacuidad no es un vacío a temer, sino un espacio fértil para el crecimiento personal y espiritual. Puede parecer paradójico pensar en la vacuidad como algo lleno de posibilidades, pero en esa aparente ausencia se encuentra la esencia de la totalidad, el lugar en el que se funden la creación y la transformación. Al adentrarnos en esta meditación profundamente enriquecedora, te animo a liberar cualquier expectativa y a abrazar la experiencia como un proceso único, un llamado que nos conecta con una sabiduría ancestral que a menudo se esconde en los pliegues de nuestro interior. Conforme avanzamos en este recorrido, comprenderás que el acto de sumergirse en el silencio y en la vacuidad permite que emerja esa parte auténtica de nosotros mismos, la que trasciende las limitaciones del pensamiento racional y se conecta con el todo, trascendiendo las fronteras del tiempo y el espacio. El lenguaje del alma, en su esencia, es un diálogo íntimo que nos invita a abandonar las palabras para dejar que la experiencia se exprese en estados de ser que van más allá de lo meramente lingüístico, permitiéndonos sentir la vibración de nuestro propio existir y reconocer que, en el silencio, cada latido se vuelve una afirmación de vida, y cada suspiro una nota en la sinfonía del universo. A lo largo de la historia, se han usado diversos métodos para llegar a este estado de comunión con la propia esencia. Los sabios de culturas antiguas y los maestros espirituales modernos han coincidido en que el silencio y la meditación constituyen la llave maestra para abrir la puerta a una comprensión más profunda del significado de la existencia. Quizás te hayas preguntado alguna vez cómo es posible encontrar paz en medio de la vorágine diaria, y la respuesta yace en aprender a acallar la mente y registrarte en ese espacio interior que, aunque aparentemente vacío, rebosa con la energía de la vida. Es en esa aparente vacuidad donde se esconde el poder de transformar nuestro ser, pues al dejar ir el equipaje emocional y mental acumulado, podemos descubrir la pureza de un estado en el que cada experiencia se vive con una intensidad renovada y sin prejuicios. Cultivar esta capacidad requiere de paciencia, de la fuerza para sentarte frente a ti mismo sin miedo y aceptar que la meditación es un camino, no un destino final. En esos momentos de quietud absoluta, cuando los pensamientos parecen disiparse como la niebla al amanecer, se perfila ante nosotros la oportunidad de escuchar la voz del alma, esa que, aunque sutil, nos habla en un idioma que no necesita palabras para expresar su verdad. Este lenguaje, en su esencia, es tan antiguo como el tiempo y tan personal como nuestro propio latido, se manifiesta en instantes de conexión suprema con el universo, permitiéndonos vislumbrar que cada emoción, cada experiencia, tiene en su núcleo una enseñanza valiosa que nos ayuda a crecer y a evolucionar. La meditación se transforma entonces en un proceso de descubrimiento, una invitación a explorar ese territorio inexplorado que yace en lo más profundo de nuestro ser, donde la introspección y la contemplación se funden en una experiencia de claridad y revelación. La práctica de la meditación nos recuerda que el silencio es, en realidad, un lenguaje que va más allá de cualquier forma verbal. Cuando dejamos que nuestra mente se aquiete, nos conectamos con un nivel de existencia que rara vez exploramos en el ajetreo cotidiano.
Es como si abriéramos una ventana a un paisaje interior donde las emociones fluyen libremente y la intuición se convierte en la brújula que nos guía. Este proceso puede ser comparado con la sutil transformación de un artista que, al despojarse de toda inspiración forzada, permite que su mente se vuelva un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la experiencia y la revelación. Sin embargo, a diferencia de un simple ejercicio estético, la meditación nos acerca a la esencia de lo que significa ser verdaderamente humanos, a la conexión intrínseca que compartimos con el cosmos y a ese pulso primordial que late en la simbiosis entre el universo y nuestro interior. Durante este camino, es fundamental recordar que la vacuidad no es un estado de desolación sino uno de posibilidades infinitas. Es en el reconocimiento de este vacío donde encontramos el espacio para reinventarnos, para dejar atrás aquellas ideas limitantes y desinfectar nuestro ser de todo aquello que ya no nos sirve. La vacuidad actúa como un potente catalizador para la transformación personal, invitándonos a abrazar la impermanencia y a soltar el control, en pos de una existencia más auténtica y conectada con la esencia universal. En este proceso, cada instante de silencio se convierte en una revelación, un recordatorio de que, más allá del ruido y de las preocupaciones cotidianas, hay una armonía inquebrantable que nos ancla a la vida, brindándonos la fortaleza para transitar incluso las experiencias más desafiantes con una nueva perspectiva. En nuestra sociedad actual, donde el ruido exterior compone la banda sonora dominante de la rutina, encontrar momentos de auténtico silencio es un acto revolucionario. Es un desafío a la incesante carrera hacia la productividad y la eficiencia, un espacio para detenerse y sintonizar con aquello que realmente importa. Al abrirnos a la meditación, nos damos permiso para desconectar, para cuestionar el significado de nuestras actividades y para reconectar con esa parte inmutable que sostiene nuestra existencia. La práctica meditada se convierte así en una forma de resistencia frente a la superficialidad que muchas veces ahoga el verdadero significado de la vida. Cada respiración consciente, cada instante en que nos permitimos soltar el afán de hacer y simplemente ser, nos acerca a esa realidad inmutable que radica en el silencio, en el espacio intermedio entre lo que sucede y lo que sentimos. Este viaje interior nos invita a sumergirnos en lo profundo, a prestar atención a las sutilezas que normalmente pasan desapercibidas entre la vorágine del día a día. Es en esos espacios de pausa, en esos momentos en los que el tiempo parece detenerse, que el alma se desnuda y se revela en toda su complejidad y belleza. Es un proceso de autoindagación, donde cada pensamiento se convierte en una pista, en una señal que nos dirige hacia un conocimiento más profundo de nuestra existencia. Cuando aprendemos a dialogar con ese silencio interior, sentimos que nos conectamos con una dimensión en la que las palabras se vuelven innecesarias y el sentido profundo de cada experiencia se despliega ante nosotros en una claridad sorprendente. No se trata de escapar de la realidad o de buscar respuestas externas, sino de emprender un viaje hacia adentro que nos permita ver la vida con otros ojos, aquellos que se iluminan ante la verdad esencial de lo que significa estar vivos. La meditación y el silencio, en su fusión con la experiencia de la vacuidad, actúan como espejos que reflejan la complejidad y la simplicidad de nuestra propia esencia. Este reflejo nos invita a reconocernos en cada detalle, en cada resplandor de la existencia, y a comprender que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de escuchar sin prejuicios, sin forzar respuestas, sino permitiéndonos ser testigos de la magia que se despliega en cada instante de quietud. En este marco, el alma se expresa en su lenguaje único, uno que no necesita decodificarse mediante palabras, sino que se siente y se vive en cada latido, en cada suspiro que se libera con naturalidad. Es este lenguaje el que muchas veces se esconde bajo capas de condicionamientos y hábitos, y que solo al romper con esa inercia hallamos la posibilidad de redescubrir la pureza de nuestra esencia. Es interesante notar que, a lo largo de nuestro recorrido, cada práctica meditativa revela matices distintos del silencio. Al principio, puede parecer que solo se trata de calmar la mente, pero en realidad se trata de abrir las puertas hacia un entendimiento radical del universo interior. Cada técnica, cada respiración consciente, se convierte en un ritual que transforma el ambiente interno, purificando las emociones y permitiendo que la verdad del ser se manifieste sin ningún tipo de artificio. Así, la meditación se erige como un puente que nos conecta con una región ancestral de nuestro ser, una zona en la que los límites entre el yo y el otro se desdibujan y la experiencia de unidad emerge con fuerza.
llenándonos de la certeza de que, en el fondo, todos formamos parte de una única gran manifestación de la vida. Al profundizar en esta práctica, descubrimos que la vacuidad no es un mero estado pasivo, sino un terreno activo de renovación y creación. Es en esa inmensidad aparente, en la nada sentida, donde se tejen las posibilidades infinitas de la transformación personal. Este descubrimiento nos invita a abandonar la rigidez de nuestros esquemas mentales y a sumergirnos en la fluidez de una existencia que se define no por sus límites, sino por sus potencialidades ilimitadas. Cada instante de meditación se convierte en un acto de liberación, en una invitación a desarmar las barreras internas y a dejar que la suave brisa del silencio penetre en cada rincón del alma, llevándose consigo las sombras y dejando atrás un espacio luminoso en el que renacen los sueños y se cultiva la esperanza. De esta manera, el lenguaje del alma se nutre de la experiencia directa del silencio y la meditación, revelando que la autenticidad de nuestro ser radica en la capacidad de estar presentes, de sentir cada emoción como una sinfonía de vivencias que se entrelazan en una danza sagrada. Al integrarnos a este proceso con valentía y apertura, nos damos cuenta de que la vacuidad no es un vacío de sentido, sino un campo fértil donde germina la semilla de la transformación. Es en ese terreno, aparentemente desprovisto de contenido, donde se manifiesta la riqueza de la experiencia humana, donde cada instante de quietud se convierte en un milagro, y cada respiración en una oportunidad para reescribir la historia interna con nuevos matices y colores. A veces, el camino puede parecer confuso, y es normal sentirse abrumado por la aparente paradoja que encierra el silencio. Sin embargo, es precisamente en esa aparente contradicción donde se encuentra la verdadera magia del proceso, el hecho de que, en la quietud absoluta, se revela la complejidad inigualable de nuestro ser y se despliegan respuestas que trascienden la lógica habitual. En lugar de buscar respuestas en el ruido externo, nos volvemos hacia adentro y permitimos que cada silencio nos hable en un lenguaje que escapa a las convenciones y a las etiquetas preestablecidas. Este diálogo interno se convierte en una meditación en sí misma, en una especie de comunión con la esencia primordial que nos recuerda que cada ser, en su individualidad, comparte una conexión íntima con la totalidad del universo. Asimismo, es importante reconocer que el viaje hacia la verdadera comprensión del silencio y de la vacuidad implica un proceso de desapego, de liberación gradual de las preocupaciones y de los apegos que nos impiden ver la vida tal como es. El desapego no es sinónimo de indiferencia, sino más bien una práctica profunda de amor propio y de amor hacia la existencia en su totalidad. Al soltar las ataduras del pasado y las expectativas futuras, nos abrimos a la experiencia del ahora, a un presente vibrante repleto de pequeñas maravillas que, de otra forma, pasarían desapercibidas. Cada instante de meditación se transforma en una invitación a redescubrir el valor intrínseco del ser y a reconocer que, a pesar de la aparente complejidad del mundo, la esencia de la existencia se encuentra en la simplicidad de estar plenamente presentes. La experiencia del silencio, al fusionarse con la meditación, nos permite vislumbrar aquello que muchas veces queda oculto bajo capas de pensamiento y emocionalidad. Este proceso de autoconocimiento nos lleva a comprender que la vacuidad no es la ausencia de significado, sino el espacio en el que se encierra la posibilidad absoluta de la transformación y la renovación. Es en el acto de desprendernos de lo superfluo, en el coraje de mirar dentro sin temor, donde hallamos la fortaleza de reescribir nuestro destino y de conectar con esa energía vital que nos impulsa a seguir adelante, aún en medio de la incertidumbre. Cada retiro en el silencio se convierte en un acto revolucionario, una manera de desafiar las convenciones del mundo moderno y encontrar en lo profundo de nuestro interior esa fuente inagotable de sabiduría y amor que trasciende todas las barreras aparentes. La meditación, entonces, se revela no solo como una práctica para el bienestar personal, sino como una herramienta poderosa de transformación social. Al interiorizar la experiencia del silencio, cada uno de nosotros se convierte en un mensajero de esa verdad elemental que dicta que el cambio proviene del reconectar con nuestra esencia. Cuando dejamos de lado el tumulto constante que nos distrae y nos sumergimos en la calidad silente de nuestros pensamientos, nos volvemos capaces de visualizar un mundo en el que la compasión y la empatía se realizan de manera natural, en el que las palabras dejan de ser instrumentos de conflicto para transformarse en vehículos de conexión y entendimiento. En este sentido, cada práctica meditativa es un acto de amor, una contribución,
por pequeña que parezca, a la construcción de una sociedad más consciente, más integrada y, sobre todo, más humana. Así, a medida que profundizamos en este viaje interior, la experiencia del silencio, la meditación y la vacuidad se funden en una sinfonía perfecta que vibra en cada ser y en cada rincón del universo. Es en estos momentos, cuando la mente se aquieta y el corazón se sintoniza con la cadencia del todo, que descubrimos la plenitud de la existencia, la sensación de estar en el lugar exacto en el que pertenecemos. No se trata de alcanzar un estado inalcanzable de perfección, sino de abrirnos a ese espacio sutil en el que cada experiencia es una oportunidad para aprender, para crecer y, sobre todo, para amar sin reservas. En este ajetreo constante de la vida moderna, encontrar y honrar esos momentos de silencio se vuelve un acto de rebeldía y, al mismo tiempo, de profundo respeto por la naturaleza intrínseca de nuestro ser. En un nivel aún más profundo, la meditación y el silencio nos permiten entender que el verdadero lenguaje del alma no necesita de palabras para ser comprendido. Hay una comunicación silenciosa que se establece entre el corazón y el universo, una vibración sutil que relega la necesidad de detalles verbales a cambio de una experiencia inmediata y abarcadora. Es en ese nivel de conexión absoluta donde se extinguen las barreras y se funden los opuestos, donde la dualidad se disuelve y la unidad se presenta en su forma más pura y luminosa. Este estado de conciencia, obtenido a través del silencio y la meditación, se convierte en el fundamento sobre el cual podemos construir prácticas de vida que honren la integridad de nuestro ser y abran camino hacia una existencia más plena y rica en significado. Cada vez que nos adentramos en ese estado meditativo, estamos invitando a nuestro ser a dialogar con la esencia misma de la vida, a dejar que cada símbolo y cada sentimiento se integren en una narrativa mayor de la que a menudo olvidamos formar parte. En ese diálogo, no existen las barreras del tiempo ni del espacio, y la sabiduría que emana del silencio se convierte en el faro que ilumina nuestras decisiones y nos muestra la ruta hacia un estado de bienestar integral. El silencio, entonces, se transforma en el lenguaje privilegiado del alma, un medio a través del cual podemos tocar la verdad de lo que somos y encontrar en cada pulsación la certeza de una conexión inquebrantable con lo divino, con la tierra y con nosotros mismos. A lo largo de este recorrido, es esencial mantener una mentalidad abierta y receptiva, permitiendo que cada experiencia, cada instante de silencio, se convierta en una fuente de aprendizaje y transformación. Al construir una práctica diaria de meditación, nos encontramos con la belleza de la normalidad convertida en extraordinaria, del instante efímero transformado en un tesoro inestimable. La vacuidad ya no se percibe como un vacío, sino como un lienzo en blanco en el que se proyecta la realidad con la intensidad de nuestros sueños y la claridad de nuestra intencionalidad. En ese espacio, cada pensamiento se integra en una sinfonía de significados que se despliegan con la naturalidad de un río que siempre sigue su curso, recalcando la conexión intrínseca entre cada uno de nosotros y el universo en su totalidad. Este camino, aunque demandante, es profundamente gratificante. La recompensa no se mide en logros externos o en la validación de otros, sino en la calma interna que florece cuando reconocemos que, en el silencio, encontramos verdaderamente quiénes somos. Es ahí, en ese estado de meditación profunda, donde emergen respuestas que superan la lógica ordinaria, donde se abren nuevos horizontes y donde la vacuidad se manifiesta como un refugio de creación y renovación. La esencia del alma, liberada de las ataduras del lenguaje superficial, se expresa en formas que van más allá de la mera interpretación intelectual, trayéndonos a un estado de contemplación en el que cada latido cuenta la historia de una vida plena e integrada. El poder del silencio se manifiesta también como un recordatorio constante de la impermanencia de todas las cosas. Al meditar, somos testigos de la transformación continua, de la efímera naturaleza de las emociones y de la inevitable evolución de todo lo que nos rodea. Esta comprensión nos invita a abrazar cada momento con gratitud, a ver en la incertidumbre una oportunidad para reinventarnos y a aceptar que el camino del alma es, en esencia, un viaje sin fin en el que cada etapa se suma a la riqueza de nuestro ser. En este sentido, la meditación se convierte en un verdadero acto de fe, no en una creencia abstracta,
sino en un compromiso con la posibilidad de vivir de forma plena, auténtica y en comunión con la esencia del universo. Si bien el camino puede parecer desafiante en ocasiones, cada pequeño avance, cada suspiro de quietud, es un paso que nos acerca aún más a la comprensión de ese lenguaje invisible que nos conecta con lo infinito. La práctica constante, la paciencia y la entrega total a ese espacio interior son los elementos fundamentales para desentrañar los secretos del silencio, para descubrir que la vacuidad no es un hueco carente de significado, sino un vasto campo repleto de potencialidades que esperan a ser descubiertas. Con cada respiración consciente, nos adentramos en un diálogo íntimo con el universo, permitiéndole mostrarnos, en su infinita sabiduría, la belleza y simplicidad de lo que somos en realidad. A medida que te sumerjas en este proceso meditativo, te darás cuenta de que cada instante de silencio se convierte en una meditación en sí mismo, un acto de amor hacia tu ser interior y hacia la vida en su totalidad. Es un constante recordatorio de que la paz y la sabiduría no se encuentran en el exceso de actividades o en la búsqueda incesante de respuestas fuera de nosotros, sino en la quietud que nos permite reconocer la fuerza y la belleza que residen en nuestro interior. Con el tiempo, la práctica se transforma en un hábito, en una manera de vivir, una actitud que permea cada acción y cada pensamiento, permitiéndote abordar la existencia con una claridad y una compasión que trascienden lo cotidiano. Finalmente, este recorrido por el silencio, la meditación y la vacuidad se revela como un acto profundamente subversivo y liberador que ataca las convenciones de una vida basada en la incesante actividad y el ruido constante. Cada momento de introspección se convierte en una afirmación de la fe en nosotros mismos y en la posibilidad de vivir de manera más plena y auténtica. El lenguaje del alma, expresado en la quietud del ser, es una invitación abierta a dejar atrás las máscaras y las limitaciones impuestas por un mundo acelerado y a abrazar una forma de existencia en la que el amor, la comprensión y la conexión con lo divino se manifiesten en cada detalle. Así, cuando cerramos los ojos para meditar, cuando nos sumergimos en la infinita quietud que habita en nuestro interior, nos entregamos a un proceso de descubrimiento constante, de renovación y de redescubrimiento de la verdad que, a pesar de todas las distracciones exteriores, sigue latente en nuestra esencia. Ese silencio, esa vacuidad tan cargada de potencial, se convierte en el lenguaje primordial a través del cual el alma se comunica, revelándonos que, en la simplicidad del estar y en la belleza del silencio, se esconde la llave para desbloquear todo el esplendor de la existencia. Espero que este espacio te haya invitado a reflexionar sobre la importancia de reconocer la voz sutil del silencio, y sobre la posibilidad de transformar tu vida a través de la meditación y la conexión profunda con tu ser. Cada palabra, cada pausa y cada instante de introspección es un recordatorio de que, más allá de la agitación del mundo, existe un refugio en el que la autenticidad y la sabiduría se manifiestan en su forma más pura. Te animo a que practiques estos momentos de silencio, a que reserves un lugar en tu día para simplemente estar en comunión con tu esencia, y a que descubras por ti mismo el inmenso lenguaje que tu alma utiliza para expresarse. Si has encontrado resonancia en este mensaje y deseas seguir explorando estos temas que invitan a la reflexión y al crecimiento interior, te invito nuevamente a suscribirte al canal. Juntos, seguiremos abriendo nuevos caminos hacia una comprensión más profunda de la vida, del amor y del universo que habitamos. Con cada video, con cada reflexión, construimos un espacio de encuentro, de quietud y de conexión en el que el lenguaje del alma se manifiesta en cada palabra silenciosa, en cada respiración consciente, y en cada instante en el que decidimos, sin reservas, abrazar la oportunidad de transformar nuestro ser. Gracias por acompañarme en este viaje verbal, en esta exploración profunda del silencio, la meditación y la vacuidad. Recuerda que, en cada pausa, en cada espacio de silencio, se esconde la verdad de tu existencia y que tú eres el autor absoluto del lenguaje del alma, capaz de expresar esa grandeza en cada latido, en cada suspiro y en cada instante de pura presencia. Que esta invitación al silencio te inspire a caminar con la certeza de que, en el fondo, la paz y el entendimiento se hallan en la quietud y que el camino hacia una vida plena se construye, paso a paso, en la inagotable plenitud de tu propio ser.